La candidatura de Rojas, de Armando Chirveches. Capítulo 4. Sobre una elevada colina de graciosas ondulaciones, y hasta la cual no alcanzan a subir las fiebres palúdicas que infestan las vegas próximas, elévase la capital de la provincia. Vista de lejos parece un rayo de sol por lo alegre y brillante de sus colores. Otras, semeja un colosal pañuelo de madrás, tendido sobre césped salpicado de grandes flores. A medida que se sube, los relieves se destacan. Las sinuosidades tórnanse perceptibles. Los lugares que parecieron planos por un engaño de perspectiva resultan escarpados. Las manchas de tupida vegetación trócanse en bosquecillos, y donde las pupilas engañadas creyeron descubrir un pobre riachuelo, se tienden vallecitos y alegres encañadas, con un río alborotador y revolucionario en tiempo de aguas. Por la misma razón, el camino, o mejor dicho la cuesta, que se presentaba como sendero relativamente corto, resulta ancho e interminable, bajo un sol de plomo que ocasiona tabardillos y congestiones. Sécanse las fauces, la sed apremia sin que se pueda satisfacer, pues el agua se precipita lejos, en un despeñadero, y la cuesta sigue encaramándose por encima de los sembrados como una enorme serpiente que no acabara de ascender. Al fin, entre huertos de plátanos y setos de café, el viajero descubre las primeras casas contrahechas, desteñidas por el agua y el tiempo, y a la vuelta de un recodo, la primera calle, tan empinada que sólo los mulos pueden trepar por ella, y tan tortuosa que se creyera el comienzo de un dédalo. Suenan fuertemente sobre las piedras los cerrados cascos de las bestias, y entre resbalón y resbalón, descanso y descanso, porque para que el animal camine deprisa no son suficientes ni el látigo ni las espuelas. Se va descubriendo nuevas casas asimétricas con ventanas diminutas y puertas enanas, sin orden y sin gusto, que lo mismo se alzan sobre una escalera de piedra en bruto, que se abren a medio metro bajo el nivel del suelo. Los balcones a veces dan un corredorcillo estrecho débilmente sostenido por vigas desnudas que se apolillan o se pudren, y otros lucen balaustres toscos en la testera de ventanas afaroladas, a las que les faltan la mitad de los vidrios, estando la otra mitad poco menos que opacos por la suciedad y las huellas de enjambres innúmeros de moscas. Al ruido de las pisadas de las acémilas comienzan a asomar caras curiosas, generalmente mujeres pálidas y mal peinadas, y hombres bigotudos con el sombrero doblado sobre la oreja. Puéblase en un momento las calles de vecinos, y lo que en cualquier parte sería una cosa ordinaria, se convierte allí en acontecimiento. Muy afortunado ha de ser el viajero si no escucha frases zumbonas y alguna que otra vez silbidos. Aquel servir de espectáculo público no es agradable. Cuéntase de un francés a quien el azar llevó a ese riñón del mundo, y que impaciente por esa curiosidad socarrona y fastidiado de que le mirasen como a un ente ridículo, así como de que el animal extenuado por el largo camino no pudiera caminar deprisa, prorrumpió en una exclamación y, enarbolando la luenga rienda con que fustigaba a la bestia, comenzó a sacudir latigazos a diestra y siniestra, con lo cual se armó poco menos que una corrida de toros, con cierre de puertas, porrazos, silbidos y palmadas. Vencida la dificultad de la pendentísima calle de entrada, desembocamos en otra larga y relativamente ancha con algunas casas de 2 pisos pintadas al óleo. Multitud de gallos atados a las tiendas ensayaban posturas y cantaban el reducido número de variaciones de su leitmotiv gallístico. Algunos chiquillos jugaban a los toros sobre la vereda de la casa municipal, en uno de cuyos balcones veíase un escudo boliviano bastante venido a menos por la acción de los años. Al lado mismo, un gran letrero poco legible, por hallarse pintado de rojo y con caracteres góticos, indicaba la subadministración de correos. Más allá 2 puertas con rejillas de cuyo interior exhalábase nauseabundos miasmas, daban a conocer la cárcel al viajero. La calle Catacora desembocaba en la plaza,
cuadrilongo irregular, en cuyo frente principal alzábase la iglesia. En la torre de la misma, algunos enjambres de abejas habían construido colmenas que resaltaban a manera de escoraciones y enormes pústulas. Junto a la iglesia veíase un edificio de 2 pisos que resultaba mediano y que Bartolomé me dijo pertenecía al señor cura. En el frente opuesto, un rico propietario había construido la mejor casa de la población. En el centro de la plaza, encerrada en un círculo de altas rejas de hierro negruzco y sucio y rodeada de hierba rastrera, alzábase una pila de piedra groseramente labrada, de cuyas valvas surgía el surtidor, que en rarísimas ocasiones solía hacer alarde de cierto jueguito de aguas y lavar la pila de pies a cabeza. Atravesé transversalmente la plaza y después de caminar un par de calles más o menos parecidas a las primeras, Bartolomé detúvose delante de una casa de 2 pisos que parecía relativamente buena al lado de los barracones y casuchas que la rodeaban. Era la mansión caciquesca del célebre Eleuterio Montes de Oca. Penetramos a un vasto patio pintado de blanco, silencioso, casi conventual. Bartolomé golpeó las puertas sin que dieran señal de oírnos. Una chicuela asomó la desgreñada cabeza por un callejón del fondo. Se puso a mirarnos con el dedo en la boca y volviendo al cabo de un momento la espalda, metióse como había salido, dando saltos. Luego crujió una puerta, abrióse con dificultad y en sus umbrales distinguí una cara pálida, unos ojos castaño oscuro inyectados en sangre y una boca con los dientes ennegrecidos, desde la cual cierta vocecilla aguda como un clarín de combate nos indicaba que pasáramos. «¿Será usted el doctor Rojas, sobrino de don Pedro?» «El mismo, señora, y yo tengo el placer de hablar con la esposa de don Eleuterio Montes de Oca». «Para servir a usted». Un momento después el cacique estaba en mi presencia. Era un hombre muy moreno, casi cobrizo, de cabello y largos bigotes canos. Hablaba con calma, como si estuviera muy seguro de sí mismo, y empleaba en la conversación términos alambicados que debían parecerle cultos. Buscaba actitudes de grande hombre, cruzábase de brazos y enderezaba el torso. Tenía el grado de mayor, así que el ser presentado a una persona decía infaltablemente: Eleuterio Montes de Oca, mayor retirado que ha dejado la espada del guerrero por las máquinas del agricultor. La señora, que en un comienzo habíamos dejado solos, hizo una nueva salida en traje de recibo y ya con cierto jersey de punto que ceñía y dibujaba 2 opulentísimos senos capaces, a juzgar por su volumen, de nutrir media docena de robustos mamones. No tardaron en honrarnos con su presencia las hijas del matrimonio. Comprendí que la familia comenzaba a desfilar por orden de edades, y así fue. Poco rato después penetraba un jovenzuelo, luego otra chiquilla, y al fin, un rapaz de 6 u 8 años, con la cara sucia y la camisa salida. Don Eleuterio ofrecióme un vaso de cerveza y anuncióme que en obsequio mío había invitado a comer a algunos amigos, lo mejor de la población, en tanto que su esposa, que deseaba lucir las habilidades de sus hijas, dijo a éstas: «Toquen algo para que oiga el doctor». Paráronse las 2 muchachas como movidas por un resorte y dirigiéndose a un pequeño piano de teclas trigueñas y de voces metálicas, y sentándose una al lado de otra, comenzaron a ejecutar un vals que estuvo en boga. Llamábase Vida Vienés, y es más bien una feliz combinación de armonías imitativas que otra cosa. Alternan en él silbidos y palmadas que las hijas de don Eleuterio no olvidaban ejecutar fielmente. Terminóse el vals, y declaro que tuve la conciencia artística tan ancha que pronuncié un «muy bien», capaz de ruborizar a un octogenario. Las niñas, halagadas por mi alabanza, dieron curso a su vasto repertorio: valses gemebundos, scottiches, saltarines y polcas imposibles, y yo habría seguido sujeto a aquel lento suplicio filarmónico si no hubiesen comenzado a entrar los invitados. Llegó primero el novio de Concepción, la hija mayor de don Eleuterio. Vestía jaquet de largos faldones, pantalón escrupulosamente rayado, alto cuello de dobladas puntas, corbata opulenta,
prendedor que figuraba una mano negra sobre un diamante y chistera de lustrosa y flamante felpa. Llevaba en los ojos un par de lentes ahumados y peinaba cerquillo un tanto frailesco. Sentóse al lado de Concepción, tan pronto como hube terminado la larga serie de ofrecimientos que me hizo, poniéndose a mis órdenes como atento criado. Cual si hubieran estado convenidos de antemano, invadieron a un tiempo la modesta sala de recibo el doctor Camargo y su esposa, doña Manuela Escobedo, gruesa señora que hablaba por los codos. La maestra de escuela, señorita bastante madura, cuyos ojos tenían tanta miel para el sexo masculino como una colmena la tiene en luna nueva. El juez de partido, hombre de muchas libras y cuya justicia se aseguraba, era tan pródiga en favores como la maestra de escuela. El médico boticario, al que llamaban por sobrenombre el doctor Quinina, pues la administraba para todo. Sus remedios y sus drogas asegurábase que estaban pasados, razón por la cual los antisépticos no desinfectaban, los estimulantes no estimulaban, los venenos no obraban ni tampoco los antídotos. Su farmacopea era por demás sencilla: sudoríficos, emplastos, sinapsismos, baños y purgantes. Curaba la terciana administrando té de San Germán, que hacía echar los hígados al paciente. Luego recetaba dosis fuertes de quinina. Curaba las mordeduras de las serpientes de cascabel, según se decía, por dos sistemas. El uno prendiendo pólvora en la herida del infeliz mordido, y el otro, más moderno, haciendo inyecciones de permanganato de potasa. Cuando se le llamaba, solía indicar concretamente el remedio eficaz. Si el enfermo lo estaba de los pulmones, decía yodo, mucho yodo. Si del corazón, aire, mucho aire. Reposo, mucho reposo. Era devoto de dos tratadistas terapéuticos: Raspeil, el doctor Alcanforado, y Cune, el del sistema hidroterápico. Pasado un corto lapso de tiempo, otro grupo se presentó con gran algazara. Eran el cura, don Remigio Paredes, y la familia de doña Gavina Merubia, compuesta de 3 niñas casaderas. Hallábanse las jóvenes vestidas de telas delgadas y claras. Llevaban sombrerillos de paja y eran, a decir verdad, no mal parecidas. La mayor, morena de ardientes ojos, estrechóme ligeramente la mano cuando la mamá, mujer seca, enjuta, pero cuyas pupilas conservaban aún el hábito de sonreír y de mirar picarescamente, le dijo que había conocido a los míos y que allá en sus mocedades bailó bastante con un hermano de mi padre. La nueva irrupción puso en movimiento a la gente de la casa, pues se habían agotado los asientos. Restablecióse el orden. El elemento femenino joven se agrupó a un extremo y parecía ocuparse de mi persona, en tanto que el juez hablaba en voz baja con don Eleuterio y que las señoras cuchicheaban entre sí los chismes del vecindario. Doña Carmen Merubia, después de informarse por medio de don Remigio de mi permanencia en la huerta, díjome con cierta sonrisilla: «La primita debe haber quedado muy triste». «No creo, señora», repuse. «Inés es alegre como una Pascua». Entonces la hija mayor, aquella de los ojos de fuego, dijo poniéndolos casi en blanco: «Nos han dicho que ustedes son prometidos». «La única promesa que nos hemos hecho», contesté, «es la de ser buenos primos. Además, usted sabe que el parentesco no permite». «Eso es», interrumpió el cura, «un impedimento impediente. No creo, doña Carmen, que Enrique e Inesita... Yo he estado en la huerta, con frecuencia, y no he notado nada. Por lo demás, tendría muchísimo gusto de echarles las bendiciones». Comenzaban a cansarme las bromas de esa gente suspicaz, cuando la entrada de nuevos personajes vino a distraer la atención. Una muchacha acababa de aparecer, morena, pálida, delgada, su busto soberbio alzábase turgente y mórbido. Se llamaba Isabel Trigo. Presentáronmela y correspondió a mi saludo con desenvoltura y gracia. Acompañábala un mocetón de grandes bigotes y ojos verdes, cuya indumentaria criolla, ancho sombrero, botas altas, cinturón de cuero y camisa de lana resultaba pintoresca. Era hermano de la joven y ambos pertenecían a la familia más rica de la sección.
Hiciéronles lugar preferente y la mayor de las Merubia, que hasta aquel momento había permanecido pendiente de mi persona, pareció olvidarme. Oyóse un vozarrón formidable y unos pasos fuertes hirieron el desnudo pavimento. Era el dueño del bar 16 de julio, un andaluz que llegaba en compañía del telegrafista y peroraba a voz en cuello. «Vamos, que esto es insoportable. Impuestos por aquí, impuestos por allá. Timbres para todo, hasta para la cerveza. Ya lo ve usted, las botellas tienen que llevarlo en el gollete y si no, las decomisan. Es un escándalo. No basta con el tabaco, que al fin y al cabo es nocivo, sino que también graban una bebida tan sana como la cerveza. Es demasiado, vamos. Pronto van a exigir que llevemos timbre, ensálvase a la parte». Y perorando, don Elesbán Martínez encontróse en media sala ante un auditorio que se reía. Rióse también él de buena gana y al saludarme, ponerse a mis órdenes y tener noticia de mi candidatura, díjome: «Ojalá usted remedie esas cosas. Ya ve usted, timbres a la cerveza». Alguien pidió que don Remigio tocara la guitarra y el novio de Concepción alcanzósela. El cura no se hizo de rogar y se arrancó con un vals. El telegrafista, un muchacho alto y delgado, ofreció su brazo a la mayor de las Merubia. Manuel Trigo, el hermano de Isabel, tomó el de la menor. El novio de Concepción imitó a esta y así poco a poco se improvisó el baile. Yo aproveché la oportunidad para entablar conversación con Isabel y sentarme a su lado. Como en efecto lo hice, agradecióme ella la atención y entre compás y coda, cambiamos frases, ideas y miradas. Don Eleuterio Montes de Oca ofreciónos un par de vasos de cerveza que bebimos a nuestra recíproca salud, cuando de improviso un perrazo se lanzó a los pies de Isabel, la que echándose ligeramente hacia atrás derramó gran parte de su cerveza. «Es Silver, don Otto Silver». «Ah, Silver», murmuró Felicidad, sonrojándose ligeramente. «Pero no se ponga usted coloradita», añadió don Eleuterio, mientras la joven hacía un mohín. Silver era un alemán cuadrado de espaldas, de cabello rubio, claro, pictórico y de encendido color. Sus enormes manos sujetaban un latiguillo, especie de vara maestra, con que educaba a mein Freund, su perro, y sus no menos enormes pies calzaban gigantescas botas. Jamás logró hablar bien el español. Sin embargo, de que hacía un lustro se hallaba radicado en la capital de la provincia, donde tenía una tienda almacén de trapos y abarrotes, en la que vendía por mayor y menor, aunque importara directamente contra lo establecido por el Código Mercantil. Llamábase aquella tienda el Guacamayo, palabra que no pronunciaba bien don Otto y a la que daba cierta cacofonía detestable. Murmurábase que estaba enamoradísimo de Isabel Trigo y que el padre de ésta no miraba con malos ojos tal enlace. Fuera lo que fuere, lo cierto es que no agradaba a la joven, que sentía por el alemán y sus brusquedades tanta repulsión como por el perro y sus caricias. Hallábanse reunidos todos los invitados y comenzaba a oscurecer cuando sirvieron un cóctel a guisa de aperitivo. Don Eleuterio indicóme que ofreciera el brazo a una señorita para pasar al comedor. Hícelo así, invitando a Isabel Trigo. La mesa hallábase tendida en una larga habitación, especie de galería estrecha y baja. Las paredes encontrábanse atestadas de cromolitografías y oleografías. En los ángulos colgaban nidos de bayas y en una especie de aparador o chinero, grandes armas, de las que pendían farolillos, se alzaban hasta el tumbado. Con la primera copa de vino paróse don Eleuterio Montes de Oca y manifestó a sus oyentes que aquella comida era en honor del más conspicuo candidato que hasta entonces había pretendido representar la provincia. Enrique Rojas y Castilla no era un candidato oficial que quisiera imponer su prefectura presionada por el gobierno. No, era un hombre de principios, íntegro y fidedigno, un estadista que iba hacia el sufragio, esa cúpula grandiosa de la libertad, ese torneo del derecho,
con el corazón abierto de par en par, y ofrecía a sus electores ferrocarriles, caminos y telégrafos en cambio de sus votos. Iba en nombre del comercio decaído con los subidos derechos aduaneros y con la injusticia de los aranceles. Iba en nombre de la libertad burlada miserablemente por los mandarines de provincia. Aplaudiéronse las elocuentes palabras de Montes de Oca. Don Elesbán Martínez manifestó su opinión en el sentido de que era absolutamente necesario quitar el impuesto a la cerveza, en cambio de la cual él se obligaba a que votaran por mí sus dependientes, 2 andaluces, siempre que me comprometiera a hacer abolir tan odiosa gabela. Silver le interrumpió con aire volteriano. Don Elesbán, dijo, es una asquerosidad. Cuando Silver quería decir curiosidad, decía asquerosidad, lo cual afortunadamente no fue oído por el español. El médico refirió a doña Gavina Merubia y a doña Manuela Escobedo que en el hospital tenía 8 casos de variolosis, una cosa atroz, y como la última de estas no pareciera darse cuenta de qué se trataba, añadió, viruela negra, señora, viruela negra. La mayor de las Merubia exclamó haciendo un mohín, qué cosa tan horrible la viruela, yo prefiriera morir. Ya lo creo, con ese par de ojos que usted lleva, interrumpió don Elesbán. Gracias, murmuró la joven en tanto que el médico añadía detalles horripilantes. Las flictenas y las fístulas llegaban hasta los ojos, sobre todo en las personas no vacunadas. Pero la vacuna es peor en ciertos casos, dijo el cura, cuando está de Dios. Eso mismo digo, añadió doña Eladia. Todos mis hijos han pasado por la viruela. Lo mejor es que pasen pronto, cuando todavía no tienen más que 1 o 2 años. Yo los llevo donde hay el mal para que les dé y pasen de una vez. El juez, luego de toser y arreglarse los lentes, comenzó una historia. Eso no es nada. El año 86, hallándome jovencito, interrumpió su narración un grito de la maestra de escuela. ¡Ay, Jesús, una araña, una araña! Todas las muchachas se levantaron como si se tratara de un oso. No es nada, señorita, decía el médico. Las arañas domésticas no son peligrosas. Pero si es una apazanca, doctor. No, las apazancas, que pertenecen al género de las saltadoras, viven como los escorpiones, que nosotros llamamos alacranes, dentro de las piedras. No es nada. El mismo escorpión no es acá peligroso. Los únicos animales verdaderamente peligrosos son el crótalo, la víbora ciega y el coral. ¿Cómo? ¿Existen acá el coral y la víbora ciega? Pregunté al médico. Sí, señor, repuso éste, y también la cobra y los trigonocéfalos, y otras especies que sería preciso clasificar. Pero en fin, sabemos ya el remedio, permanganato de potasa, mucho permanganato de potasa. Yo sentí en la sangre calor extraño. La cerveza que bebí en la tarde, el cóctel que me sirvieron antes de comer y el vino que me obligaron a apurar en la comida comenzaban a hacer sus efectos. Frente a mí cuchicheaban la mayor de las Merubia y Manuel Trigo. La primera no había cesado de mirarme con sus volcánicas pupilas. Nuestros pies se encontraron debajo de la mesa y hasta me vi en aprietos cuando gritaron los circunstantes. Que hable el doctor Rojas, porque la muchacha tenía un pie sobre otro mío, sin duda para poner coto a las audacias de éste. Mas como en ese momento tenía humos para todo, levanté la copa colmada de un vinillo claro y dulzón. Sí, voy a hablar de la hospitalidad cariñosa que saben ofrecer los habitantes de esta simpática ciudad, de los hermosos ojos de sus muchachas y del magnífico panorama de su campiña. Gratas, muy gratas han de ser las impresiones que lleve, especialmente las de este banquete, con que mi querido amigo don Eleuterio Montes de Oca ha querido obsequiarme. Salud, caballeros, por él y por su simpática familia. Bravo, gritó el telegrafista, y luego siguióse una serie no interrumpida de brindis. Salud, doctor Rojas. Doctor Rojas, salud.
Doctor Rojas, por su candidatura. Isabel Trigo, sonriendo, chocó su copa con la mía, y la mayor de las Merubia, para no ser menos, apuró la suya por nuestra amistad, al mismo tiempo que su pequeño pie me aplastaba un callo. Oyóse un cht. Va a hablar el doctor Camargo. El doctor Camargo, presidente casi vitalicio de la Junta Municipal, paróse de un salto. Sus ojillos negros brillaban más que de ordinario y sus bigotes, un tanto caídos, tenían cierta oscilación rítmica. Acabo de escuchar frases gratas, palabras cariñosas que denotan afectos recíprocos. Acabo de oír las elocuentes oraciones de un joven de talento que viene desde lejos, muy lejos, desde la capital del departamento, para dar una digna representación a nuestra querida tierra. Acabo de tomar una copa a la salud de todos ustedes. «Acabe usted, amigo, acabe usted de una vez», exclamó Martínez. Irritóse el edil y contestó de mala manera: «No, señor, no acabo porque no me da la gana». «Que continúe el presidente», gritó a voz en cuello el novio de Concepción, mirando con ira a don Elesbán. Camargo, sin hacerse de rogar, siguió: «Muy honrada está nuestra sociedad con albergar en su seno a un intelectual, digno representante del foro paceño, que haciendo caso omiso de las idiosincrasias, de los mercachifles». Y al decir esto, el vitalicio presidente miró a Martínez, el que dando un puñetazo en la mesa exclamó rudamente: «Yo no hago negocio con la plata del tesoro municipal». Aquella fue la gorda. El doctor Camargo iba a precipitarse sobre el español cuando fue contenido por el cura, que con firme mano le sujetó a su asiento. «Calma, doctor, calma». «Por Dios, don Elesbán». Reinaba nuevamente la paz cuando el telegrafista anunció que don Serafín Rodríguez iba a recitar unos versos compuestos en honor mío y con motivo del onomástico de Concepción que se había celebrado 8 días antes. Don Serafín era un hombre de mediana estatura, moreno, de grandes y mortecinos ojos negros, de bigotes caídos y humildes, bueno hasta la tontería y exageradamente amable. Encontraba dignos de cantarse todos los seres y todos los objetos. Paróse vacilante y comenzó con voz temblona: «Flor de amistad y de cariño, a un joven inteligente y a una niña refulgente, canto hoy día con placer, y los sueños de mi mente llenan de luz de repente el abismo de mi ser. Él representa el talento, la patria y el pensamiento, el honor y la nación, ella la flor del contento, la virtud y el sentimiento, el hogar y el corazón. Él es la luz generosa, es la ciencia esplendorosa, el mancebo del pensil, ella es la gacela hermosa, es el carmín de la rosa, la sonrisa de abril. Él es el astro que sube en el doncel que yo hube visto en un sueño azul. Ella es una rebol y nube, la sonrisa del querube, vestido de blanco tul». El bate se detuvo, su voz meliflua sonaba apenas. Don Elesbán, al que se le había acabado la paciencia, interrumpió a don Serafín: «¿Para qué tanta hojarasca? Ya sabemos que él es un excelente caballero y ella una buena moza. ¿A qué subirse hasta las nubes y hasta las estrellas?» Mientras don Elesbán protestaba, conseguí levantar el pie de la mayor de las Merubias, que comenzaba a pesarme más de lo necesario. La animación iba siempre en aumento. Las botellas estaban ya anémicas de vino, motivo por el cual se recurrió a cierto italiano criollo, cuyas propiedades embriagadoras nos hicieron esperar mucho. El presidente vitalicio de la Junta Municipal resultó dormido con la cabeza inclinada hacia la izquierda, que poco a poco fue a caer sobre el hombro de don Elesbán, el que formó un cucurucho de papel y se lo puso en la boca abierta con general hilaridad de los circunstantes. Fue preciso que el telegrafista y el novio de Concepción lo llevaran a dormir la mona en el tálamo nupcial de los esposos Montes de Oca. Al verlos marchar, Martínez dijo riendo: «Ahí va el primer herido, doctor. Prepare usted sus drogas.
Silver comentó el hecho con su conocida muletilla. ¡Qué asquerosidad! Doña Manuela Escobedo de Camargo habíase soltado a hablar a lengua desbocada. No había quien la contuviera. Decía pestes de los alemanes y de los españoles. Los gringos son unos patanes, unos cabezones. Señora, interrumpió Martínez, aprenda usted a hablar el español, la lengua más rica del globo, que está usted ultrajando. La lengua más rica es la del cordero, decía el cura, que estaba un poco entusiasta. El idioma más rico era alemán, interrumpió Silver. ¿No ha visto usted un diccionario publicado en alemán? Es el idioma que en Europa tener más palabras. Amigo mío, es usted. ¿No ha ido a hablar de Castelar? Ese sí que era bueno. El alemán es una asquerosidad. Isabel Trigo parecía alarmada con el vocerío reinante a la sazón y miraba a su hermano con un mirar que muy claramente expresaba: ¿cómo acabará esto? Afortunadamente la interminable serie de platos había concluido y comenzábase a derribar las pirámides de fruta. Plátanos guineos, islas seda, enanos, la mar de bananas, como decía Martínez, naranjas mandarinas pequeñas y perfumadas, chirimoyas jugosas de carne dulce y blanca como carne de núbil, limas de Persia pálidas y suaves, piñas espinosas por fuera y sabrosas por dentro, papayas de amarilla pulpa, paltas blandas y sandías opulentas y redondas. ¡Qué fruta la de nuestra tierra!, decía don Remigio. Es una tentación de Dios, pero es causa de muchas dolencias, exclamó el médico. Gran parte de las enfermedades cutáneas, de carácter leve, y las lombrices. Basta de medicina, por Dios, doctor, interrumpió la mayor de las Merubia, que se había comido un promontorio de plátanos. Me pone usted aprensiva. El juez de partido contaba una historia horripilante. El cadáver hallábase horriblemente destrozado, rotos los brazos, quebradas las piernas, hecha añicos la cabeza, y los malhechores, los asesinos se encontraban impunes, merced a la influencia de un rico que compró con su dinero a los testigos. Suspendió su narración al oír un ronquido, que como voz de ultratumba del cadáver destrozado se dilató por el comedor y puso los pelos de punta a los circunstantes. Era el médico, que a su vez acababa de desplomarse, dormido sobre la mesa.